Bendiciones, amados. Es un placer, de verdad, como todas las semanas lo digo, estudiarlo. Fue un privilegio y seguir viendo cada detalle, cada cosa. Es hermoso. El tabernáculo era un lugar que Dios decidió que se construyera para ir a habitar en medio de un pueblo. Entonces, era algo hermoso, es hermoso. Todo lo que Dios dice. El viernes estuvimos estudiando otra cosa, pero nos da risa porque ellas decían que la vida es más divertida que Netflix. Y yo decía, es real. Puedes estudiar cosas aquí muchísimo mejor que cualquier otra cosa que te tenga el mundo. Entonces, ¿de qué va la bienvenida de esa? Bueno, continuamos con el tabernáculo. Ya la semana pasada vimos las dos primeras partes del tabernáculo y hoy vamos a continuar con el lugar santísimo. Ahora bien, vean aquí está el tabernáculo. Ya vimos la semana pasada lo que era el lugar santo. Esta parte que está aquí, el lugar santo. Y aquí está el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, como podemos ver aquí, lo que está resaltado es el lugar santísimo, que es la parte más íntima del tabernáculo. En el lugar santísimo se encontraba el arca de la alianza. Nosotros, como pueden ver en la imagen, aquí se encontraba el lugar santísimo. Este es un lugar cuyas medidas son 10 metros de alto por 10 metros de ancho por 10 metros de profundidad. Era un cubo perfecto. Bien, ahora vamos a definir qué es el lugar santísimo. Entonces, era el área más oculta y más sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés y del templo de Jerusalén. El lugar santísimo fue construido como un cubo perfecto. Solo contenía el arca del pacto, el símbolo de la relación especial de Israel con Dios. Entonces podemos ver aquí que solamente al lugar santísimo tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año. Aquí está el sumo sacerdote y aquí está al frente del arca. Esta parte la vamos a explicar a continuación. ¿Qué significan estos querubines? ¿Qué significa lo que tiene en la mano el sumo sacerdote? Ahora vamos a ver las características y significado del lugar santísimo. Primero, el lugar más sagrado. Se encontraba al fondo del tabernáculo, separado del lugar santo por una gruesa cortina llamada velo del tabernáculo. Una gruesa cortina para que el pueblo no pudiera ver con sus propios ojos lo que estaba en el lugar santísimo. Ese lugar era un lugar sumamente privado. Solamente lo podía ver el sumo sacerdote una vez al año. Lo otro era que para entrar al lugar santísimo había que hacer un ritual de purificación. El sumo sacerdote debía purificarse, usar vestiduras especiales y rociar la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio del arca para interceder por los pecados del pueblo. Es decir, en el arca había encima algo que se llamaba propiciatorio, que es tapa, como la tapa del arca. Eso lo vamos a explicar a continuación. Lo otro que estaba dentro del lugar santísimo era el arca de la alianza. En su interior se encontraba, en el interior del arca se encontraban las tablas de la ley y representaba la presencia misma de Dios. Y lo otro, que el acceso era restringido. Solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año, en el día de la expiación, el día de Yom Kippur. El día de la expiación era cuando los israelíes eran perdonados de sus pecados a través de los sacrificios. Bien, aquí hay un gráfico de lo que contenía el lugar santísimo. Primero, como número 1, el arca. Esto que ven aquí. Lo segundo es el propiciatorio. El propiciatorio, como pueden ver, es la tapa del arca. Y como tercero, el contenido del arca. El contenido es las tablas de la verdad, las tablas de la ley, la vara de Aarón y
La vasija de oro que contenía el maná, que Dios le daba al pueblo porque sustentaba al pueblo de Israel todo siempre, lo que ellos comían. Estaba dentro de esta vasija de oro. Bien. Vamos a ver aquí una explicación de lo que era el arca. Primero, ¿qué era el arca de la alianza? Era un cobre de madera cubierto de oro, como lo pueden ver aquí, que guardaba las tablas de la ley con los 10 mandamientos. También estaba la vara de Aarón y la vasija de oro que contenía el maíz. El arca está ubicada dentro del lugar santísimo, en el cuarto más íntimo del tabernáculo. Estaba ya al final del tabernáculo. Y la importancia que tenía era de gran referencia para los israelíes y era considerado el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. El arca en sí era el trono de Dios. Aquí era donde la presencia de Dios se hacía palpable, se hacía presente. Bien, aquí vamos a ver un corto video de lo que es el arca del pacto. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bien, estamos hablando de el propiciatorio. Entonces, estaba el arca y el propiciatorio, como vimos, en esta estructura que sirve como tapa del arca. Entonces, el término hebreo traducido por propiciatorio deriva de cubrir o cubierta en el Antiguo Testamento, la propiciación o expiación en la versión Reina Valera de 1960 de los pecados. Significa que estos eran cubiertos como en el Salmo 32 al 1, mientras que en el Nuevo Testamento, una vez que la obra de Cristo fue cumplida, los pecados son quitados. Entonces, hay una diferencia en que los pecados son quitados, pero en la antigua usanza los pecados solamente eran cubiertos delante de Dios, pero ahora con Cristo los pecados son quitados. Ok, vamos a ver la función y significado del propiciatorio. Primero, el lugar de revelación. Desde encima del propiciatorio, entre 2 querubines, Dios habla a Moisés y le revela su voluntad al pueblo. Aquí es donde Dios da las instrucciones a Moisés de qué es lo que debería hacer él o el pueblo. Segundo, el propiciatorio es el trono de Dios. Los querubines que cubrían el propiciatorio simbolizan un trono para Dios donde se manifiesta su gloria y presencia. Ya. Están los querubines y es donde, el lugar donde Dios está, en el trono de Dios, el propio trono de Dios. Están los querubines quietos de cada lado. Luego sirve como tapa del arca. El propiciatorio era la cubierta o tapa de oro puro del arca, de la alianza. Una pieza
unas piezas son las piezas con querubines. O sea que el arca era una sola pieza con los dos querubines. Y luego, en el lugar de expiación, en el día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio para expiar los pecados del pueblo, buscando la reconciliación con Dios. Entonces ese día, una vez al año, iba el sumo sacerdote con sangre, iba hacia el lugar santísimo, inclusive con incienso. Para el incienso hacía que él no hubiera ver la presencia de Dios. Subía el incienso y él rociaba sangre encima, entre los dos ángeles, rociaba la sangre del sacrificio para que los pecados del pueblo ese día sean perdonados, inclusive los del mismo. Bien, ¿qué hay dentro del arca del pacto? ¿Cuál es el contenido que está dentro? Bueno, aquí vamos a ver primero las tablas de piedra grabadas por Dios con los primeros 10 mandamientos que establecían el pacto entre Dios e Israel. Luego que veamos aquí, esta es la vara de Aarón. Y también dentro del arca estaba el maná, que ya hemos hablado de esto, que era como el sustento de Dios que le daba al pueblo de Israel. Es decir, que nosotros nos sostenemos por Dios. Esto lo significaba el maná. Entonces, vamos a ver. El maná se guardó en un recipiente, con maná, un alimento milagroso que Dios proveyó para los israelitas durante su tiempo en el desierto, simbolizando su sustento. Ahora, la vara de Aarón que reverdeció, esto lo vamos a explicar a continuación. Se depositó la vara de Aarón, la cual milagrosamente había brotado flores y frutos, confirmando así la voluntad divina de su sacerdocio. Ahora, esta vara era una historia, digamos, curiosa pero fuerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué la vara de Aarón está allí? Porque hubo un tiempo en que los israelitas estaban en el desierto y una rebelión de un personaje llamado Coré. Entonces él decía, ¿por qué Aarón y por qué Moisés y la casa de Aarón siempre tenían tanta autoridad y por qué solamente ellos tenían acceso al tabernáculo? Entonces él cuestionaba, Coré es como que cuestionó la voluntad de Dios. Entonces quisieron Coré y 250 personas más fueron con incienso. ¿Y Dios qué hizo? Dios ese día abrió la tierra y la tierra se los tragó a Coré y toda su pertenencia. Qué fuerte, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo Dios? Bueno, que ustedes mandó a Moisés a que colocara la vara de cada uno de los jefes de las tribus, que eran 12 varas. Entonces dijo, bueno, coloquen las 12 varas en el tabernáculo. ¿Y qué pasó? La única vara que reverdeció fue la de Aarón. La de Aarón. ¿Cómo reverdeció? Dio almendros y flores. Entonces, bueno, esa es una vara que estaba dentro del arca. ¿Y qué nos confirma? Nos confirma así la autoridad divina del sacerdocio de quién? De la casa de Aarón. Bien, bueno, para culminar, bueno, voy a decir, a leer qué significa el arca del pacto en lo espiritual. El arca representó durante su existencia la presencia de Dios, quien prometió allí, ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los dos querubines está sobre el arca de testimonio. En una nube apareceré encima de la cubierta. Entonces, Dios en el tabernáculo aparecía una columna de fuego o una nube. Y hacia donde se moviera la nube, los israelitas seguían esa nube. Entonces, bueno, aquí volvemos a mi parte y voy a darle el turno al hermano aquí. Hablar del lugar santísimo. Lo hice en Éxodo 26:33. Y pondrá sobre el velo
debajo de la colcheta y meterás allí el velo dentro del arca del testimonio, aunque el velo no hará separación entre este lugar santísimo, y pondrá en el propiciatorio sobre el arca del testimonio del lugar santísimo. Hebreo 10, 19 al 21. Asimismo, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo que vive en él, que abrió y tendrá el velo entre él de la carne, y teniendo un gran sacerdote en la casa del novio. El pacto del arca del propiciatorio. Eso 25:10. Dice, hará también el arca de madera de la acacia, cuyo longitud será de 2 codos, medido de la anchura del codo, y de medio, y cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre allí una coriza de oro de oro alrededor. Dice Romanos 3, y aquí que Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a las cosas de haber pasado por alto en su presencia, Cristo es nuestra nueva propiciatorio y Él cumple su prevención en el sacerdote. Dice, producción del tabernáculo, fue un lugar modelo temporal que Dios apartada en Cristo Jesús. Era el lugar santísimo, era el lugar más santo y sagrado de todo el tabernáculo. Era un espacio rectangular y cúbico, como él lo mostró, separado con un velo. Ya, bueno, ya sabemos del velo. Era grande, tenía 10 metros cuadrados, igual, seguía siendo hermoso. Había lujo, había oro, todo era oro. Las paredes alrededor era oro y atrás eran cortinas. Entonces, solo el sumo sacerdote podía entrar, como dijeron ellos, solo una vez al año. El día de la expiación, o en judío, o en hebreo, Yom Kippur, se llama así la fiesta. Dentro de ese espacio, en ese espacio solamente estaba el arca, no había más nada. No era como anteriormente, que estaba el candelabro, que estaba la mesa, no. Ahí solo estaba el arca. Y es bonito porque en ese lugar era lleno de oro todo, pero ahí no había luz. Ahí no había como en el atrio anterior, en el patio, estaba el sol. En el lugar santo estaba el candelabro. En el lugar santísimo no había luz. Y si es lo que está atrás, tú dices eso está oscuro. Pero no, porque los judíos decían que en ese lugar estaba la Shekinah, que significa el resplandor de la gloria de Dios. No había una luz natural ni una luz creada por el hombre, solo la gloria de Dios estaba allí. Entonces había luz y es muy bonito porque tú dices, wow, qué espectacular. Tú entrabas y veías algo lleno de oro y sabes, el resplandor de la gloria de Dios era hermoso. Habían supuestamente no, la ley decía que solo el sumo sacerdote podía entrar, pero en ese momento habían 2 varones de todo Israel que podían entrar, era Moisés y el Aarón. Moisés representaba al que intercedía por el pueblo de Israel ante Dios. Él iba, hablaba con Dios y volvía y les decía, Dios dijo, y así. Y Aarón había sido vestido como el sumo sacerdote. Eran los únicos que podían entrar. Fuera de allí no había nadie apto para entrar a ese lugar. Entonces, nuevamente, vemos un lugar espectacular, esos 10 metros, todo espectacular, bien, no sé qué. Pero lo más bonito era eso. Obviamente todo representa a Cristo. Pero nuestra humanidad es tan
limitada, que en ese momento se necesitaban dos, un mediador y un sumo sacerdote, porque uno solo no podía cumplir. Y entonces me gustaba porque en ese lugar no había asientos, no había cama, no había nada, solamente estaba el arca. Tú no podías entrar cómodamente a sentarte y orar. No era así. Moisés podía pasar horas, minutos, no, eso no está especificado. Pero, o sea, no era que él entraba ahora y ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Ok, ya ven, bueno, y me voy. No era así. O sea, él también era amigo de Dios. Y él entraba también a ver lo que Dios decía y todo lo que Dios daba, las instrucciones. O sea, no eran 3 minutos, no era que yo entraba y me decía, ajá, y o sea, las instrucciones son largas. Entonces me gustaba porque solo, o sea, estar allí, él representaba el tiempo y la intercesión es así, como hacía la pastora, la intercesión. Tú no puedes decir, no, yo oro para esta persona y deseo, y ya. No es así. Y Jesús lo muestra, ¿sabes? No fue suficiente. Bueno, sí, Señor, perdónanos. Ya, no era así. Entonces, Moisés, que era el mediador entre Israel y Dios, entraba siempre que Dios lo llamaba. Eso está escrito en Éxodo 25, 22, después lo leemos. Y el libro de Levítico también comienza diciendo, llamó Jehová a Moisés y habló con él en el tabernáculo de reunión. O sea, está escrito, no es que nosotros creemos que es así, no, así es. Y también en Números 7:89. Me gustaba este capítulo porque yo, además de los salmos, no había visto algún capítulo que fuera tan largo. Y en Números llega hasta el versículo 89. Pero lo leía y yo decía, qué bonito, porque Dios siempre se luce donde está. O sea, Dios dice, qué cosa tan hermosa. Y eso es la naturaleza de Dios. Es un Dios grande, pero que está tanto en lo grande como en lo pequeño. En lo más mínimo tú puedes ver a Dios y en lo más grande tú también lo puedes ver. Entonces dice, en número 789 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Es decir, que tenían una relación. Entonces, Aarón, que era el sumo sacerdote, y obviamente los que le siguieron en investidura, eran los que podían entrar en un lugar muy santo, perfecto, muy, o sea, demasiada santidad. Y ellos entraban, los sumos sacerdotes entraban una vez al año, pues entraban cada vez que Dios lo llamaba. Y le era permitido solo con sangre. Ellos podían entrar, pero solo podían entrar con sacrificio de sangre. El cual ellos ofrecían por sí mismos, como decía Richard, y por el pueblo. No entramos como Moisés, de que, Señor, vamos a dar, mira, esta gente, mira, está pidiendo, mira, no. Aarón entraba con sangre, debía rociarlo, como decía Richard, al propiciatorio y al pie. Y lo entregaba como sacrificio por sus pecados y lo del pueblo, todo el pueblo. Entonces, por eso él era aceptable a la presencia de Dios. Pero, a diferencia de Moisés, Aarón debía tener incienso porque él no podía ver la presencia de Dios. Y no lo podía ver. En cambio, Moisés podía verlo, salir, y cuando todos salían, decía, está lleno de la chequina. Por eso sale la chequina, porque dice, mira, tiene la chequina, porque su rostro resplandecía de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Y todos decían, estuvo con Dios. Por eso confirmaban que si no era siempre, igual siempre dudaba. Entonces, en el lugar santísimo no había nada sino el arca, hecha de madera de acacia y forrada por 20 por fuera de oro. Su tapa, llamada el propiciatorio, nosotros buscamos el significado de propiciatorio. Entonces, cuando a ti te hacen propicio, es porque es favorable, agradable a algo. Porque antes de, tú llegas y conoces a alguien y todavía no eres propicio para esa persona porque no te conoce, pero viene otra persona y te presenta y te hace propicio y favorable para esa persona. Entonces, sea un trabajo, sea lo que sea, necesitas ser propiciada, es decir,
tener ese favor. No, entonces, la tapa significaba el favor de Dios. Estaba puesta aquí para entender que teníamos el favor de, aunque sea una persona en ese tiempo, entrar a presentar sangre y hacer el sacrificio por nosotros. Era una barra de oro puro que incluía 2 querubines con alas extendidas, labradas del mismo lingote de oro. El arca, como decía Víctor, guardaba la ley, las tablas de la ley, alimento y una barra reverdecida. La sangre, había sangre que estaba esparcida sobre sus tapas y sus pies, como hablamos. Y todo esto obviamente habla de Cristo, de lo que hizo y de lo que iba a hacer. El contenido no siempre fue igual, no siempre se mantuvo. Más adelante, cuando ellos ya construyen el templo, que buscan el arca, cuando abren, cuando buscan, porque el arca había sido robada, había pasado por muchas cosas, el arca tenía dentro solo las tablas de la ley, no había más nada. La vara de Aarón ya se había perdido y el maná también se había perdido. Entonces, solo quedaron la tabla de la ley, quedó allí, no quedó más nada. Entonces, ahora bien, conociendo la base, podemos ver a Jesús en todo. ¿Por qué? Porque el arca representaba la persona de Jesús, la persona, ¿sabes? Lo santo que era, lo tapado. Entonces me gustaba porque la tapa, el propiciatorio, era en favor, era sellado. Y me recordaba el Espíritu Santo. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, cuando nos bautizamos y somos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Estamos apartados. Entonces me gustaba porque eso nos representaba a Él, a la figura de Él. Entonces, por mano del hombre, las primeras tablas fueron quebradas cuando Moisés estaba en el monte Sinaí y baja y ve que ellos se habían perdido en idolatría. Él ya tenía unas tablas que había hecho Dios con su mano. Y él se molestó al ver eso y partió las tablas. Su molestia. Pero así fue siempre. El primer hombre, Adán, con su dejarse llevar por sus emociones, por lo que sea, por su carne, él quebrantó la ley de Dios. Él la quebró. Algo hecho por Dios, porque en ese momento Adán no había hecho nada. Dios hizo todo y luego lo hizo a él. Pero él, por sus acciones, quebrantó la ley. Pero ahora en Cristo, el segundo hombre, la ley encuentra un lugar seguro. Las tablas dentro del arca estaban debajo de sangre rociada. Y esa ley encontraba un lugar en él. Uno que daría su sangre por nosotros. No era cualquier sacrificio. Él estaba dispuesto a morir por nosotros. Y era lindo porque tú ves eso y tú dices, qué hermoso tu sacrificio. Siempre fue. Entonces, ahora tenemos a un mediador excelente y no solo como ellos, un mediador y un sumo, ¿no? Además de un mediador, un sacerdote. Cristo es el fin de la ley. En él murió la ley. Cuando él muere, ya la ley muere. Su resurrección trajo gracia sobre nosotros. Por eso no tenemos que vivir lo que ellos vivían. Y yo decía, gracias Señor. La canción decía, en la alabanza decía, alégrense a los justos, porque tu presencia está en este lugar. Y yo decía, es un privilegio inigualable que podamos orar, cerrar los ojos y Él esté ahí. Ellos tenían que matar primero, sacrificar, montar el tabernáculo, sudar, entra tú, no entras yo, no puedo, tú eres el que te encargas de salir. Nosotros no, nosotros simplemente recibimos a Cristo y entramos. Entonces el arca representa las puertas del cielo, aquel donde tú no podías pasar, no podías entrar, estábamos fuera por el pecado de Adán. Y Cristo vino a volverse hombre, morir por nosotros para que nosotros pudiéramos entrar.
a la presencia de Dios. Lo que Él hizo no fue cualquier cosa, es hermoso. Y tú dices que declaración de amor tan hermosa das todos los días. Todos los días Dios nos dice, te amo. Mira, escucha este pajarito para que veas cómo te amo. Escucha esto, escucha aquello. Hay cosas fuertes. Yo decía, porque ella pasó por eso, Mérida. Dice, Señor, qué fuerte. Pero yo sentía, y yo oraba por ella, y yo sentía que cuando tú vas a echar agua en una fuente, ¿qué estás haciendo? Tú echas agua en una fuente, sin una fuente. Y yo decía, o sea, su espíritu, como decía la pastora, está gozoso, pero su cuerpo sufre. Y es necesario para que los demás puedan entender esto. A ver, Cristo murió por ti. Cristo te ama. A tal punto que decidió morir. Y me encantaba que yo después veía, y en varias historias, ellos robaban el arca. Era lo primero que hacían. Robaban el arca. Porque era la presencia de Dios. Y para quitarle la victoria al pueblo, ellos quitaban el arca y después iban y los destruían y todo. Y entonces mataban por el arca. Pero yo decía, pero no entendían. Nosotros sí entendemos. A nosotros no nos puede quitar. Ellos no puede venir alguien y pelear conmigo y quitarme a Jesús. No puede. Aunque yo quiera, no puede. O aunque Él haga lo que sea. Y me gusta porque la palabra lo dice. Para mí, morir en Cristo es ganancia. ¿Sabes? Y tú dices, claro, es que no me la pueden quitar. A ellos se lo quitaban y hacían y deshacían y lo llenaban de ídolos. Y yo decía, ya entiendo la abominación que ellos sentían. Y decían, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué hacen eso? Él es nuestro Dios. Y ellos lo hacían era para ganarles a ellos sin entendimiento. Y muchas veces en nuestras vidas vamos a tener ataques, ¿sabes? Van a decir, ay, qué tanto tú, es que Jesús, ay, sí, tú, el más mexicano. Y tú dices, no, o sea, es que tú no sabes. Resulta que hasta por ti murió. Y mucha gente va a decir, ¿qué tanto sigue? Y yo dices, si entendieras el sacrificio que hice por ti y por mí, estuvieras igual que yo. Entonces, el arca tipifica la persona de Jesús, habla de lo que Él es, a diferencia de los demás, porque los demás, el maná, las vasijas, los panes, las diferentes cosas, hablan de lo que Él iba a hacer, o de lo que Él es, de lo que Él era, o lo que Él es, porque todavía el pan, Él es nuestro pan, cada día, una palabra de Él nos da vida. Entonces, por eso el arca se menciona en primer lugar en las instrucciones que Dios te dio a Moisés. Cuando ellos salían, lo primero que salía era el arca, cubierta con todas las cortinas espectaculares, los velos que debían tener. Eso era lo primero que salía. Y después salía lo demás. Y después salía el pueblo. A donde iba el arca, a donde ellos seguían. Entonces era un espacio sumamente santo, sumamente precioso. Y ellos, a veces nosotros podemos ser así, no entendemos que lo importante es la presencia de Dios en nuestra vida, de lo importante que cargarlo de nosotros, porque nosotros con una palabra podemos cambiar la vida de muchos, nada más con decirle, Dios te ama, ¿sabes? La gente dice, ¿qué es eso? Le decía a la pastora que ella era de bendición y que el que se acercara a ella, sea que sea, iba a ser bendecido. Eso no podía cambiarlo a ella, porque Dios se lo dio. Entonces la gente va a ser así, se va a acercar a ti, y muchas veces nosotros decimos, ay, no, es que me da pena, ay, no, es que no voy a hablar, ay, no, es que no puedo. Y tú dices, Señor, tan hermoso que Él nos hiciste por nosotros. Estudiábamos Hebreo, el capítulo 9 y el 10, y es precioso, los invito a que lo estudien, porque obviamente no lo voy a leer, va a durar una hora más, pero en Hebreo, en capítulo 9 y el 10, contrasta lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto, mostrando que aunque ellos hicieran sacrificios continuos cada hora, cada segundo, no eran suficientes, no iban a poder hacer. Entonces dice,
que el contraste del antiguo y el nuevo pacto muestra que las ordenanzas del tabernáculo eran símbolos temporales que no eliminaban el pecado. En cambio, en el sacrificio de Jesús, por una sola vez y para siempre, provió, cuando nos entregó la perfección y la entrada a la presencia de Dios. Algo que ningún ritual puede hacer. No hay manera de entrar a la presencia de Dios sino con Jesús. Entonces, en Hebreo, capítulo 9, él habla de la imperfección de eso. Aunque era perfecto, porque hablaba de lo que iba a ser imperfecto. Porque él decía que él comienza escribiendo el tabernáculo. Y me encantaba, porque nosotros escribimos el tabernáculo. Y aún aquí no lo escribe tan perfecto como lo escribe Pablo. Y decía que todos sus utensilios, todo el lugar santo, el lugar santísimo, la vara de Aarón, las tablas de la ley, todos esos elementos eran símbolos del pacto antiguo, que solo representaban las verdades espirituales que se iban a hacer realidad. Pero también habla de las limitaciones de los sacrificios. Se explica que los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento, por muchos que fueran, solo tenían propósitos externos y no podían purificar la conciencia del adorador ni eliminar el pecado de manera permanente. Gloria a Dios. No había manera. Tú podías ir y muchas veces tú puedes ir, ese Señor, amén, sí, en el nombre de Jesús. Puedes ir a una iglesia católica y yo voy a una misa, ahí está, sí, puedes ir, claro, tú puedes. Pero eso no te va a transformar, eso no va a cambiar tu corazón, eso no lo va a hacer. Yo lo sé, porque yo lo viví.